Buenas tardes. Vean esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra es la serie más larga que hay en América Latina de apoyo ciudadano a la democracia. Esto no es gente que dice si le gusta la democracia o no, sino una medición que sale de 9 preguntas. Y es apoyo a la democracia liberal en el sentido que las preguntas no solo tienen que ver con que se apoyan al sistema, sino si la gente, si la persona es tolerante con los grupos que no le gustan. Es una escala de 0 a 100, entre más cerca de 100 es mejor, si fuera 0 no hay ningún apoyo para una democracia liberal, y quiero decir una democracia en donde la gente vota, pero además se le respeta los derechos, en particular los derechos a la minoría. Vean ustedes, o sea, Costa Rica en las mediciones comparativas de América Latina siempre sale comparativamente alto, pero si uno lo ve la evolución, uno puede ver aquí como, esta es la línea puntada, es el promedio, una época en los 80s, que tiene que ver con toda la convulsión y las guerras civiles centroamericanas, donde hubo un inusitado apoyo a los componentes de la democracia, repito, no solo ir a votar y que hayan cortes que protejan los derechos, sino también aceptar los derechos de la minoría, pero si ustedes se dan cuenta, esta es la última medición, nosotros tenemos en general una tendencia en el siglo XX de disminución del apoyo a la democracia liberal, que hemos pasado de niveles por encima de los 50 a los 30 y picos, y esto va variando según las coyunturas, pero indudablemente estamos en una fase de menor apoyo a la democracia liberal. Y repito, esto no es la pregunta si usted prefiere la democracia o no, no es una pregunta, es el condensado de 9 preguntas, lo que le permite a uno ver un poco el síndrome. Ahora, ¿qué hay detrás de esta historia? Bueno, hay en primer lugar un cambio demográfico muy grande. Esto que ustedes ven aquí es el padrón en los años 80, en los años dorados del apoyo a la democracia, era un padrón mayoritariamente joven. Este azul es el padrón actual, que es un padrón complicado para una democracia porque tiene, si ustedes se dan cuenta, dos mercados electorales muy distintos, los jóvenes y las personas de más edad. O sea, los jóvenes de esta época son los que aparecen hoy en esta pancita. Esto es la edad, 20, 34, 40 y pico, 60, ¿verdad? Entonces, ha habido un cambio muy grande en la composición demográfica del electorado costarricense, y en particular, uno que es muy complicado una democracia de atender, porque estos están pensando en qué va a pasar con mi régimen de pensiones, qué será sostenible, tendré yo salud, tendré... bueno, repito, pensiones. Estos están pensando en temas de trabajo, que no encuentro trabajo acomodado, no me acomoda la economía, y entonces eso plantea desafíos y demandas a los partidos políticos muy distintos, porque uno podría decir en una visión muy estilizada, o me dedico a atender a esta generación o me dedico a atender a esta generación, pero ambas cosas al mismo tiempo es muy difícil, y eso es precisamente esa dificultad en la que estamos hoy en día. Pero hay una serie de indicadores ya más subjetivos que muestran que hay evoluciones importantes. Vean ustedes, en los años 80, estos eran los rangos del porcentaje de gente que se reconocía satisfecho con la vida, no teníamos mucho sobre confianza interpersonal. Vean ustedes la confianza en el gobierno. La gente confiaba mayoritariamente que el gobierno hacía su trabajo, ¿verdad? Y aquí hay preguntas como: ¿confía usted en el gobierno? ¿Usted cree que el gobierno está gobernando para gente como usted? Incluso no metí algunas preguntas que de esa época que no las tenemos hoy en día, como por ejemplo, en esa época la mayoría de la gente creía que los partidos políticos cumplían una función positiva, ¿verdad? Éramos en una escala de 0 a 100, donde 100 es de derecha, éramos bastante de derecha, ¿verdad? No éramos participativos, no aprobábamos digamos la protesta más violenta, y vean ustedes, 4 de cada 10 se involucraban en términos de calcomanía y banderas en la participación en las elecciones más allá del voto. La pregunta es: ¿cuánto ha cambiado esto?
y ha ido cambiando con el tiempo. Seguimos en los 90, seguíamos siendo bastante satisfechos con la vida, bastante desconfiados, seguíamos siendo de derechas, igual no participábamos, no teníamos, digamos, mucho aprecio por la invasión de la propiedad. ¿Qué pasa en los 2000? Y centrémonos en esto. Seguimos siendo gente que es satisfecho con su vida personal. Curiosamente, la confianza interpersonal aumenta un poco más. No era cierto que en esa época la gente tenía más confianza. Vean ustedes lo que ha pasado con la confianza en el gobierno. Ha caído muy fuertemente. Se ha movido hacia el centro la gente. Digamos, hay hoy en día una mucho mayor dispersión. Es que antes era como ideológicamente una ciudadanía bastante homogénea. Hoy en día se ha movido a una dispersión en lo que es la autodefinición ideológica. Seguimos sin participar mucho en elecciones en las comunidades, no aprobamos, seguimos sin aprobar mucho la protesta más violenta, pero vean ustedes también lo que ha pasado con el tema de la participación más allá del voto. Entonces, no hemos cambiado enteramente una serie de áreas, pero en algunas cuestiones claves, por ejemplo, confianza en el gobierno, involucramiento en los procesos electorales más allá del voto, ahí la cosa sí ha cambiado muy fuertemente. Entonces, no somos del todo distintos, pero sí hay elementos que nos interesan mucho en donde el cambio ha sido bastante importante con la información que hemos podido tener como fuente base de información, que es la serie Barómetro de las Américas de la Universidad Vanderbilt, que tiene todas estas rondas en donde cada cierto tiempo se pregunta a ciudadanos de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Bien, perdón. Ahora, dentro de ese proceso de que, digamos, de que ha caído la confianza en el gobierno, de que ya la identificación ideológica ha ido variando y la participación electoral más allá del voto ha ido variando, ha habido un proceso muy importante, que es esto es lo que ustedes ven con la serie Unimer, es qué le ha pasado con las simpatías partidarias de Costa Rica desde el año 93 hasta el año 2017, la tenemos actualizado, pero con otra fuente, y no quise mezclar, en este caso, fuentes, pero lo que está a la derecha es la gente que tiene simpatía partidaria, alguna simpatía partidaria con algún partido, y esto que ustedes ven oscuro a la izquierda es la gente que no tiene que no tiene simpatía partidaria. Vean ustedes, prácticamente el 100% de la gente en esa época decía que tenía algún tipo de simpatía partidaria, fundamentalmente por los dos partidos y sobre todo por Liberación Nacional. Empieza a colorearse un poquito esto más de este lado derecho, las cosas aparecen en otros partidos emergentes, ¿verdad? Pero ustedes ven que esto va disminuyendo y hoy en día lo que ha crecido, y es lo que sabemos, es que la mayoría de gente no tiene identificación partidaria, lo cual plantea elecciones totalmente volátiles. Todo el pleito en esa época, en los años 90, usted tenía el 75-80% de la gente matriculado por los partidos mayoritarios, y el pleito toda la elección era por el 10%, el 15% que pertenecían a otros partidos. Bueno, hoy en día, al inicio de esta campaña, tenemos un 60-70% del electorado que no está matriculado con ningún partido. Entonces, ahí sí, esa caída de la confianza, esa caída del involucramiento electoral más allá del voto, tiene acompañado por un cambio, ahí sí, fundamental en la manera en que la gente se relaciona con los partidos, ¿verdad? Pero es un cambio impresionante. Vean los niveles en los 90 a inicio de la gente sin partido a la actualidad. Eso es otra Costa Rica. Entonces uno tiene que resemantizar, por decirlo así, las cosas que están debajo de estos indicadores, ¿verdad? Para decir, ok, debajo de esta caída en la confianza, debajo de esta caída en la participación electoral, más allá del voto, hay un proceso que es, fundamentalmente distinto en la manera en que la gente se relaciona con los vehículos principales de participación en las elecciones. Ahora, esto es un electorado
que le gusta votar. O sea, no tiene identificación de partidos, pero va a votar, lo cual hace mucho más volátil e incierta las campañas. Con base en un trabajo de Ronald Alfaro, que logró pegar las bases de datos del registro y los padrones desde el año 1990 hasta el 2014 está esto, más de 25 millones de observaciones, pudimos trazar cómo vota, o sea, cómo voto yo, desde el año 90 hasta el 2000, por supuesto no por quién vota, sino si vota o no. Entonces vean ustedes, la mitad de la gente vota todas las elecciones, es uno de cada dos, y si uno le suma la gente que votó en 2 de cada 3 elecciones o 3 de cada 4 elecciones en que tuvo chance, estamos hablando que la gente no tiene partido hoy en día, pero va a ir a votar. Ese día se levanta y vota. No participa, no confía en el gobierno, pero va y vota, ¿verdad? Entonces, eso complica aún más esa decisión y la hace, porque si por lo menos estos fueran, vean ustedes la gente que nunca vota o que casi nunca vota. Esto es un 11%. ¿Verdad? Entonces, no la jugamos, en cada elecciones no la jugamos y esto puede salir de cualquier manera. Ahora, cuando uno proyecta cuál es lo que es más probable va a pasar, perdón, esto que ustedes ven ahí es la cohorte mía, nacidos a inicios de los años 60, cómo ha participado a lo largo del tiempo, hubo una caída en los años 90, pero la proyección hasta el año, en las elecciones hasta el 2026, de acuerdo con las probabilidades, es que se va a mantener el nivel de participación. Los jóvenes que nacieron en los años 80, finales de 80, han participado en ese momento, ya tenemos la información para el 2018, no cambia, en un nivel mucho más bajo. Yo era aquí en el año 82, fue mi primera elección y el 80% de la gente de mi generación fue a votar. Hoy en día la gente que en el año 2010 tuvo su primera elección, el 65-67% de la gente la fue a votar, un gap de 15, pero fue a votar cada vez menos, ¿verdad? Lo que le plantea que en términos generales esta sociedad va a ir a un declive de su principal mecanismo, que es la elección de gobiernos. Entonces, uno, se hace más incierta, se hace más volátil porque la gente no tiene lealtades con algo, pero además la tendencia prevista es que se disminuye en las generaciones jóvenes el voto como hábito. Entonces, y eso es fregado, porque las elecciones, las democracias pueden funcionar con niveles de participación electoral relativamente bajos. Por ejemplo, vea usted Estados Unidos, 52, 48% en las elecciones nacionales. Pero cuando usted ve el cóctel de disminución prevista en las elecciones con jóvenes, que son la porción mayoritaria del padrón electoral, sin identificación partidaria, ¿verdad? Sin participación en la política, pero profundamente desconfiados, usted agarra ese cóctel, le hace así, y lo que sale ahí es básicamente impredecible. Y lo que sí sabemos es que cada elección va a ser una montaña rusa. En los indicadores más recientes, eso no se ha movido mucho el año pasado, que es la medición comparado, tenemos la gente muy pesimista, en una escala de 0 a 100, 22 evaluaban positivamente, digamos, o se tenía una escala, se pegaba una nota promedio de 22 de 100 en la situación económica, interés en la política baja, confianza en el Congreso, también en el lado rojo, ¿verdad? Y el descontento ciudadano es interesante, porque en la última medición que nosotros tenemos de los descontentos, y eso puede haber cambiado en el 2019, lo que nos dábamos cuenta es que no hay un descontento en Costa Rica, sino hay múltiples descontentos, por todo. Hay unos que están no solo por distintos objetos, sino por distintas intensidades. Entonces no podemos decir que hay un perfil típico del descontento, sino que hay distintos descontentos con distintas intensidades. Entonces, la contracara de esto es que hay mucha gente que dice, bueno, ni fu ni fa, o sea, no necesariamente es un descontento militante lo que había en el año 2016, 2017, vamos a hacer una medición en el 2019 si esto ha cambiado o no. Pero en general ustedes ven que casi las agujas de la coyuntura están en el lado rojo, digamos, en el panel este.
Ahora, nosotros en las elecciones 2018 hicimos un ejercicio que se llama votómetro, que no me interesa tanto entrar digamos, como parte del juego mismo, pero lo cierto es que alrededor de 300,000 personas con IP única, y descontando repetidos o troles y todo, llenaron. Y esto es básicamente, agarrando la información que salió, una cosa bien interesante, es un pedazo de información. Empezamos a ver distintos ejes que podía estar dividiendo a la gente: estatismo versus liberalismo, los Estado versus mercado, conservadores en materia de, sobre todo, derechos de la cintura para abajo, versus la gente más abierta, la gente que está a favor de la reforma del Estado y en contra. Y lo que damos cuenta, primero, de las 300,000 personas que más o menos llenaron eso, que pudimos identificar, descontando todo lo que, repito, eran gente que repetía, etcétera, hay básicamente la distribución está escorada. Hay un reclamo universal por una reforma política del Estado, un cambio en la reforma organizada del Estado. En el eje estatismo versus liberalismo, siendo la mitad, ustedes se dan cuenta, la mayoría de gente quiere, los ticos siguen siendo bastante estatistas, ¿verdad? Pero donde está partido la mitad el país es en el eje de conservadores versus más progresista en las áreas, digamos, de derechos reproductivos, matrimonio igualitario. Ahí está como partido a la mitad, de acuerdo a la medición que tuvimos. Y lo interesante es que tenían perfiles muy distintos. Como, digamos, en este caso, como casi todo el mundo está a favor de un cambio en la forma de organización del Estado, no metimos en el análisis, en el cuadro que les voy a presentar, esta dimensión. Simplemente quiero decir que este es un dato importante para muchos sindicatos. Muchos sindicatos que apuestan al statu quo está frito, están apostando del otro lado a la ciudadanía. Pueden bloquear, pueden crear problemas, pero esencialmente se están enfrentando a una ola muy fuerte, porque la gente quiere un cambio en la forma de organización del Estado. Otra cosa es que sepamos hacia dónde, ¿verdad? Pero por lo menos no quieren lo actual. Ahora, cuando vemos en las dos dimensiones donde sí hay algún tipo digamos, de discrepancia, que es en esta donde hay una mayoría acá, y sobre todo en esta, uno puede formar 4 cuadrantes y empezar a ver, por ejemplo, la gente que es estatista y progresistas, ¿quiénes son? Los chavalos del Frente Amplio, del PT, PAC, los universitarios de 18 a 34 años, mujeres, ¿verdad? Hay una serie de estatistas conservadores, y eso es muy interesante, estatistas conservadores. Por ejemplo, la gente conservadora en la parte de matrimonio igualitario no es que están por un mercado neoliberal, no, son muy estatistas, y a veces uno entiende por qué hay ciertos partidos que uno dice, mira, están muy conservadores, con una agenda social y económica muy clásica desde el punto de vista hasta casi socialdemócrata, ¿no? En cuanto a las instituciones y las políticas públicas. Bueno, aquí ¿quién está? Mucha gente del PUSC, del Partido Republicano Social Cristiano, y los más fuertes, Renovación Costarricense y Restauración Nacional, claramente un estatismo conservador. Casi no hay nada en la parte de progresismo liberal, alguna gente del movimiento libertario, y en esto conservatismo liberal que podría haber, por ejemplo, en Brasil hoy en día, ministro de Hacienda, aquí en Costa Rica es casi un casillero vacío. O sea, como que la contienda está haciendo entre estos dos grupos, ¿verdad? Ahora, cuando vemos esto que estoy viendo así, esto es dónde estaban los conservadores estatales y dónde estaban los progresistas estatales, los 300,000 gentes. Esto fue hecho días antes de las elecciones, de segunda ronda. Se parece mucho a cómo quedó el mapa, ¿verdad? Estamos investigando, o sea, ¿qué es lo interesante? Y voy a ahondar y voy terminando. El centro, en cambio las periferias, ¿verdad? Guanacaste, por cierto, lo logró volcar al final. Ahora, cuando uno pone en perspectiva estos son los resultados de primera ronda. ¿Quién es el partido ganador? En 2002 fue la Unidad Social Cristiana, vean ustedes. En 2008 fue Liberación. Pero en 2014 y 2018, aparte que ustedes ven que van cambiando las cosas, ¿verdad? Empieza a haber algo que no había antes. O sea, antes quien ganaba el centro ganaba las periferias, el partido. Pero en 2014 y 2018, Valle Central es una cosa
y la periferia es otra cosa. Veamos nuevamente, no va a haber una correspondencia mecánica obviamente, pero estamos hablando de tendencias, ¿verdad? Entonces, cuando vemos quién gana en primera ronda, repito, un dato importante es, cambian los colores, pero sobre todo empiezan a ver una mancha que se diferencia del resto, que no estaba tan clara aquí ni acá, ¿verdad? Y a mí me parece que es un dato interesante porque si ustedes se dan cuenta, las protestas territoriales, o sea, las protestas hoy en día de la fortaleza, de la huelga incluso, que tuvimos muy larga el año pasado, también está territorialmente muy marcada, dónde se moviliza, dónde es fuerte. Bien, todos estos datos me llevan a una serie de reflexiones finales porque me quedan como un minuto. Primero, ¿ha habido cambio en la cultura política costarricense? Sí, no solo el declive del apoyo a la democracia liberal, sino algunos procesos más fundamentales de cómo la gente se ve las instituciones, de cómo la gente se vincula con los partidos políticos, de cómo la gente participa, por tanto, en la política electoral. Esa mezcla de baja de apoyo y de confianza y de identificación partidaria ha creado, dije yo, un cóctel que hace que las elecciones siempre vayan a ser decisivas porque la gente, a pesar de todo, vota y le gusta votar, pero hace de cada ejercicio electoral casi como un plebiscito, ¿verdad? O sea, no la jugamos porque no sabemos quién puede salir, ¿verdad? He señalado también que las tendencias es hacia una menor participación, lo cual es peligroso para una democracia que en este momento depende tanto del mecanismo del voto, y además que parece estar surgiendo una nueva gran división, no tanto entre Estado y mercado, no tanto entre la necesidad de hacer reformas al Estado o no, sino, ¿verdad?, entre montados sobre una aproximación bastante estatista a la economía. La diferencia es, y la introduce en este momento, que está partida alrededor de este eje progresismo, conservadurismo. Pero los conservadores, repito, no son neoliberales, por eso así, son conservadores más estatistas, es lo interesante. Y además que ha venido habiendo un componente en la cultura política que antes no había, y es que el Valle Central se desenganchó, o las zonas allende al Valle Central se desengancharon del Valle Central, es claro. Y ese mapa, por cierto, termino diciendo esto, se parece mucho al mapa del desarrollo social, desarrollo económico, lo que ustedes quieran. Si yo le pongo el consumo eléctrico, yo le pongo esos tipos de indicadores económicos y sociales, es un mapa súper similar. ¿Dónde se generan las exportaciones del país? Esto que ustedes ven acá, y eso lo hemos medido con las matrices de insumo producto, es el 85% del PIB de Costa Rica. Ahí, 82%, por ejemplo, perdón, aproximado por las ventas. Eso es un trabajo que estamos haciendo con el Banco Central. Ahora, ¿qué me lleva a esto? Bueno, a varias reflexiones. Uno, estamos, y lo voy a hacer muy grosero, para no abusar del tiempo, que me estoy pasando un minuto. Tenemos un problema en una democracia representativa tenemos una crisis de representación, pero además de la crisis de representación tenemos un segundo problema que no me dio tiempo de desarrollar, que tenemos una crisis del Estado democrático, que es en su arquitectura y en su financiamiento, ambas cosas, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero imagínense que una democracia representativa con crisis en su componente representativo y una democracia representativa con crisis en su Estado, el Estado para la democracia. Y esa conjunción es bien fuerte. Segundo, que están apareciendo en este panorama tan incierto un nuevo tipo de actor que yo llamaría, siguiendo a Juan Lins, el eminente cientista político español, es la oposición desleal, o sea, desleal con la democracia, o sea, la que no juega con las reglas de la democracia. Y eso es una cosa muy complicada porque introduce un elemento totalmente distinto y nuevo al juego, a este juego tan complejo, ¿verdad? Y eso entonces plantea grandes discusiones, como cuestiones. Primero, ¿cómo se enfrenta a esa oposición desleal?
¿Qué se hace? ¿Nos aliamos a ella o no? Tratemos de utilizarla, el descontento y la furia para ganar las elecciones o no. ¿Quién manipula a quién? Segundo, en una cuestión más general, cuando la política se vuelva alrededor de las creencias de la moral y de la ética, ¿cómo se enfrenta el discurso basado en las creencias religiosas, morales, aplicadas a la política? Yo creo que eso es una discusión y creo que es central al tema de periodismo. Y tercero, ¿cómo en esa condición se reforma el Estado? ¿Cómo? Si nadie que quiere reforma al Estado tiene ningún apoyo de la democracia, de los ciudadanos para hacerlo. Y creo que eso es como la gran discusión. Y eso termino diciendo que eso es nada más y nada menos donde los periodistas tienen que estar ejerciendo su oficio hoy en día. Gracias.